Ahora sí, gracias. Vamos a continuar. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los patriarcas como aquellas personas que, heredaron un conocimiento, ¿no? Aquellas personas que comunicaron un conocimiento de generación en generación y empezaron a practicar las leyes de Dios, por la instrucción que recibieron de sus ancestros, ¿no? Pero hay una Mm, brecha generacional entre lo que fue, la generación de Adán y después la generación de Abraham, ¿no? Primero, el primer hombre, la generación prediluviana, obviamente recibió la instrucción directamente de Hashem, y estas leyes se fueron comunicando de generación en generación hasta Noah. En la generación de Noah, la humanidad se pervirtió, desvió el camino, no continuó con las prácticas, fue que Dios decidió destruir a la humanidad y después continuar con una nueva creación. Sin embargo, después del diluvio hubieron otras 10 generaciones antes de llegar a Abraham, en donde, ujú, después la Biblia retoma este tema y habla justamente sobre el patriarca Abraham como aquel que el primero nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Así lo ha ujú, explicado, no solamente la Torá, sino también lo ha explicado, otros sistemas religiosos, como el cristianismo o el catolicismo, que a Abraham, al patriarca Abraham lo denominan como el padre de la fe, porque fue el primero en conocer a Dios, porque fue el primero en reconocer que Dios existía, fue el primero en creer en Dios. Todos conocemos el ujú, contexto de la vida de Abraham, de manera general, ¿no? Sabemos que él vivía en Ur de los Caldeos, sabemos que vivía en una época en la que la mayoría de las personas eran idólatras, en donde tenían a ujú, varios dioses. Conocemos que vivió en una época en la que existía un gran gobernante en el mundo, que era Nimrod, y que ujú, él se asumía como un propio dios, ¿de acuerdo? Y había varias cosas, a partir de eso, que conocemos el cuento que su propio padre, de Abraham, era idólatra, o que por lo menos construía ídolos, y que él construyó ídolos, y hay una historia en el Talmud respecto a esto que dice que Abraham destruyó todos los ídolos, y que cuando el papá llegó a preguntarle qué había pasado aquí, le dijo, es que discutieron entre ellos, no se pudieron entender y se mataron, ¿no? Y yo les dije que se estuvieran quietos, pero pues no. Entonces, como que a grandes rasgos conocemos esta historia, pero en realidad, ¿qué quiere decir esto? En realidad, ¿sobre qué habla esto del patriarca Abraham? ¿Por qué no podríamos o no deberíamos de obviar ciertos aspectos con respecto a Abraham sobre el descubrimiento de la existencia de Dios? Para nosotros es muy común que en nuestra actualidad, en nuestra civilización, en nuestra sociedad, haya muchos dioses o muchos conceptos de Dios, ¿no? Y ujú, principalmente en México es una sociedad predominantemente católica, ¿no? Entonces, el hablar de Dios no es algo extraño, como yo creo que en varios países de Latinoamérica. Hablar de Dios no es algo extraño. O sea, todo el mundo te puede hablar de Dios. Claro que te van a hablar de su Dios, de su doctrina, pero bueno, hay una conciencia general de la existencia de un ser supremo llamado Dios. Sin embargo, en aquellos días estamos hablando que este concepto no existía, que no había el tema de un Dios, sino de había varios dioses, ¿no? Un tema de varios dioses. Que varios dioses gobernaban y que varios dioses influían en la realidad y que varios dioses tenían potestad sobre la existencia, sobre el mundo, y que estos dioses gobernaban y pugnaban con respecto a la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, cuando la Torá viene y habla del patriarca Abraham y dice que él descubrió la divinidad, incluso cuando lo abordamos en el curso de los 13 principios de fe, y habla y dice que él descubrió a Dios a través de la observación y las preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es exactamente lo que quiere decir esto? Lo que nosotros aprendimos, digamos que en cierto nivel, con el curso de los 13 principios de fe, fue que Abraham, el patriarca, observó la naturaleza y concluyó que todo lo existente en el mundo provenía de un origen que no se encontraba en este plano de entendimiento, ¿sí? Que todo lo existente en este plano físico venía de un mundo que no era físico.
¿no? A través de la observación y las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que él no solamente es que haya visto, una planta crecer o haya visto, el cielo moverse y decir: "Qué hermoso cielo, yo no lo podría crear, seguramente Dios lo hizo". No, sino que a través de un pensamiento lógico, racional, él llegó a una conclusión en la que existía una fuerza suprema más allá de lo que el conocimiento humano en ese entonces tenía. Y esto no sé cómo comunicarlo de una forma efectiva para que ustedes o para que todos podamos dimensionar la importancia o lo relevante de esto. Con suerte, a lo mejor lo experimentamos en parte cuando empezamos a estudiar el curso de los 13 principios de fe y cuando empezamos a argumentar con principios científicos, con aspectos lógicos sobre el funcionamiento del mundo, cuando empezamos a ver cómo, por ejemplo, decíamos que debe de existir una fuerza superior a la suma de todas las fuerzas que pueda hacer mover el planeta y que no solamente pueda hacer mover el planeta, sino que pueda hacer mover todo el sistema solar, que pueda hacer mover a los 8 planetas más y que dé este movimiento de rotación y traslación, porque lo que nosotros entendemos como movimiento en la física implica la aplicación de una fuerza a una masa, ¿no? Es masa sobre fuerza. Entonces, ¿qué tipo de fuerza debe de existir para poder mover una masa de este tamaño? Ahí es cuando concluíamos nosotros que la fuerza, la suma de todas las fuerzas, debe de ser infinita, porque no puede existir una fuerza humana, por lo menos, que pueda mover todo el mundo, pueda mover todo el planeta. Este tipo de conjeturas podemos deducir, que fueron las primeras con las que Abraham empezó a ponerse. Él se dice que era un observador de las estrellas y que él vio su masal. Hay muchas historias que dicen que Abraham vio su masal, es decir, que vio su fortuna, que vio su futuro en las estrellas. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto se pueda entender de esta manera? Para poder comprender este tipo de cosas, habría que empezar a abordar otros temas que no hemos tocado hasta el momento, pero que con suerte algunos de nosotros los hemos rozado por contenidos en redes sociales que están disponibles y que pueden ser cautivadores, pero que no están bien explicados, ¿no? Todos sabemos que el mundo está formado de una forma en específico. Y para el judaísmo, la fórmula de creación de este mundo es a través de un árbol llamado el árbol de la vida o el árbol sefirótico, el Sefer Yetzirah. El árbol de la vida, perdón, equivoqué el nombre. El árbol de la vida es uno y el Sefer Yetzirah es otra cosa. El árbol de la vida es un árbol que es un diagrama que con suerte ustedes ya lo han visto en algún otro, pues en internet, en alguna página web, eh, algo que también se llama el árbol cabalístico. Permítanme, voy a buscarlo. Estoy buscando la imagen para que más o menos la vean ustedes. Que es principalmente esto es un diagrama que tiene por objetivo explicar la creación del mundo. Este es un tema que en particular me cuesta trabajo abordar porque en realidad pues no soy experto, pero trato de hacerlo con las palabras más simples y con los recursos que tengo en la mano para poder explicarlo. Eh, este diagrama que ven aquí, si lo alcanzan a ver, confírmenme por favor. Es que veo mucho a la vez. Ok, el que está más grande, el que acabo de abrir. Sí, ahí se ve. Sí, pero Ok, Sí, se ve. este diagrama es el árbol de la vida o el árbol sefirótico, mejor conocido como el diagrama con el cual Dios creó el mundo. Cuando hablamos del patriarca Abraham y cuando hablamos de que él escribió un libro llamado el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, hace referencia a que Abraham, el patriarca, analizó, observó, estudió y estructuró
este diagrama, tentativamente, que explica cómo es que el mundo fue formado. Desde la tradición judaica, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, habla de cómo el mundo fue creado a través de esferas celestes, de 22 letras hebreas y 10 esferas celestes. Las 22 letras hebreas hacen referencia a el alefato hebreo y las esferas luminosas o las esferas celestes hacen referencia propiamente a lo que nosotros conocemos como Sefirot, que son Jokmah, Binah, Da'at, Geburah, Hod, no, perdón, los estoy diciendo en desorden. Keter, Jokmah, Binah, luego viene Dat, luego viene Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Yesod, Malhut, y me faltó otra que no me acuerdo cómo se llama esta. Pero en realidad todas estas esferas luminosas son como energías espirituales con las cuales Dios creó el mundo. Y estas esferas y estas 22 letras hebreas tienen múltiples significados. Cuando yo les di un curso sobre, bueno, abordé una parte del tema cuando hablábamos sobre la meditación cabalística y hablábamos sobre los 6 preceptos continuos, no sé si recuerdan que en esos 6 preceptos continuos daba yo una orientación de que cada uno de los preceptos correspondía a a una coordenada. Es decir, arriba, abajo, al frente, detrás, derecha e izquierda. Estos 6 preceptos continuos representan el espacio divino, es decir, representan cómo Dios se encuentra o cómo el hombre se encuentra inmerso en toda una divinidad, que es Dios, y que a través de estos 6 preceptos continuos, que es amar a Dios, temer a Dios, cuidar tu mente de malos pensamientos, negar la existencia de otros dioses, todos estos preceptos continuos te permitían tener esta conciencia de vivir en este espacio divino. Pero esto no solamente se llega por una simple adivinación o aceptación rigurosa de estas como premisas, sino imaginemos al patriarca Abraham. Él era un pastor beduino. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que es beduino? Que él era un nómada, literalmente. No vivía exactamente en un lugar, sino que constantemente cambiaba de lugar. Estaba constantemente cambiando de su lugar de origen. Y el lugar en el que él vivía era el desierto. Entonces, es bastante, tratando de poner en contexto, es bastante impresionante que el patriarca Abraham, en este escenario, pues solo, en este escenario de vasta soledad, y en donde casi no podremos apreciar el verde, él concluyera que toda la existencia y que todo lo que existe y todo lo creado es por medio de esta fuerza primigenia, por medio de esta fuerza inicial, que hoy nosotros la conocemos como Dios. Y que para poder desestructurar y descomponer el concepto de Dios que pudimos haber adoptado en una vida pasada, hemos, por lo menos en este grupo en particular, tardado ya más de que 2 años de estarnos viendo, de estar estudiando juntos, para poder deconstruir el concepto de Dios y no imaginarnos ese Dios con barba, sentado en una silla, con la palomita arriba y con el hijo al lado, sino que hemos comprendido que Dios es todo un sistema, Dios es toda una fuerza, Dios es todo un sostén, Dios es todo lo que encierra nuestra existencia. Y esto es gracias a estas primeras observaciones y estas primeras conclusiones que el patriarca Abraham tuvo por medio de esta observación de la existencia. Entonces, cuando uno dice el patriarca Abraham es el padre de la fe, no es nada más agarrar y decir, es que él fue el primero que creyó en Dios. No, es que él fue el primero que recobró una sabiduría o un conocimiento ancestral
que se había desvinculado de esta oralidad de generación en generación y que él lo trajo de nuevo. Recordemos que nosotros estamos estudiando a un nivel. Los estudios que nosotros estamos haciendo de la Torah están a un nivel. Y si tuviera que ejemplificarlo con un sistema escolarizado, yo podría decir que nosotros estamos en la primaria, por decirlo de alguna manera, mientras que los estudios de la Cábala y todos esos estudios que son superiores son una licenciatura, son un posgrado, son una maestría, son un doctorado, ¿no? Son estudios mucho más complejos que requieren de muchas más herramientas por parte del estudiante para poder comprender de una manera apropiada y con el método correcto estos conceptos. Y que no caigamos en supercherías y adivinaciones que hagan que desviemos nuestra atención de la verdadera práctica del monoteísmo. Cuando una persona es enfrentada o es expuesta a los conocimientos cabalísticos que actualmente se encuentran disponibles en redes sociales, y aquí hago un paréntesis, que no necesariamente es cábala, sino lo que hoy nosotros conocemos como cábala, la persona corre el riesgo de empezar un sendero de entretenimiento espiritual que no le va a permitir tener realmente un desarrollo serio. Y creo que esto ya lo habíamos vivido nosotros previo a entrar a la fundación y de haber estudiado. Conocimos muchas personas que hablaban de pseudocentros cabalísticos, que te ayudaban a conocer las energías de las letras hebreas y por ejemplo, y sale este tema de las meditaciones, ¿no? Por allá había una pregunta de que si es bueno meditar en los nombres de Dios y que los poderes de las energías de las letras hebreas. Si bien todo este tipo de cosas tiene un fundamento, el no tener el fundamento previo de cada uno de estos tópicos genera que las personas tengan una confusión en su desarrollo personal y que caigan en la adivinación y en las recetas mágicas para poder conseguir éxitos en su vida, ¿no? Y como lo hemos visto o lo hemos mencionado anteriormente, cuando una persona de por sí ya está inmersa en un mundo digital en el que el aquí y el ahora manda y que todo lo queremos en menos de 5 minutos, cuando hablamos de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, también buscamos siempre la receta mágica. Buscamos aquello que nos esté dando el desarrollo y el avance lo más rápido posible, que yo pueda llegar a mi nivel de Buda sin tener el mayor esfuerzo, pero que pueda llegar yo con mi fórmula mágica, ¿no? Y por eso es que de repente te dicen, es que estamos en el Marte, estamos en el mes, estamos en Sagitario retrógrado y la luna de Marte me está influenciando de manera negativa y por eso es que hoy me sienta mejor el color rojo y por eso es que me voy a poner hoy de rojo, ¿no? Y todo lo que haga lo voy a poner en color rojo. Y podemos caer en ese tipo de cosas. Todo el conocimiento debe de ser abordado de una manera apropiada. Y si bien existen sabidurías que comparten conocimientos esenciales, hay otras que las destruyen y que fuera de contexto no edifican, sino más bien destruyen y modifican el conocimiento real. ¿Qué podríamos nosotros entender o qué podríamos nosotros extraer de esto del patriarca Abraham? Primero, lo primero que debemos de comprender es que el patriarca Abraham fue el primer cabalista. Entendiendo cabalista como, entendamos primero lo que es la palabra cábala. La palabra cabalá o cábala, ya sea con C o con K, con o sin acento, está bien en todas sus formas, significa recibir. La palabra cabalá en hebreo significa recibir. Y cuando uno quiere disponerse a estudiar algo sobre la cábala, me parece que lo primero que tendría que saber es el significado de esa palabra y cuál es la filosofía detrás de, ¿no? Y una de las enseñanzas que puedes obtener solo del nombre inicialmente, y que para mí fue algo que me ayudó y me edificó, es este concepto del aprender a recibir. Cuando nosotros empezamos a transitar un camino de espiritualidad que no necesariamente es el monoteísta, nos enfrentamos a esta dicotomía del cielo y la tierra, ¿no? En donde lo bueno está en el cielo y lo malo está en la tierra. Nos enfrentamos a la dicotomía del cielo y el infierno, en donde los pecados están en el infierno y donde lo bueno está en el cielo. Nos encontramos con la dicotomía de Dios y el diablo, en donde todo lo bueno proviene de Dios y todo lo malo proviene del diablo.
Cuando una persona está en esta lógica, creo que le conviene mucho aprender esta enseñanza de la Cábala y aprender a recibir, ¿qué quiere decir? Que es aprender a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Aprender a recibir de Hashem todas las cosas que provienen de Él. La Cábala, la palabra, vuelvo a repetir, la palabra Cábala quiere decir recibir. ¿Recibir qué? Recibir un conocimiento, recibir una enseñanza, recibir una sabiduría. Y de estos tres conceptos no significan lo mismo. Recibir un conocimiento es algo que se transmite de libro en libro, de texto en texto, de generación en generación. Eso es un conocimiento. Pero recibir una sabiduría, la sabiduría es el resultado de la práctica del conocimiento en la vida diaria. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo llevas a la práctica, no vas a tener sabiduría. La sabiduría es el resultado de la práctica del conocimiento, de la experimentación, de la realización del conocimiento en el mundo. Eso te va a dar una enseñanza, eso te va a dar una sabiduría, que después la vas a poder comunicar por medio de una enseñanza. Y ahí es donde está el secreto de este tema de la cábala. La palabra cábala es aprender a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Aprender a recibir de Dios que la existencia completa de este mundo no es más que el producto de su voluntad. Y que este mundo dual que tú consideras que existe y que para ti es el eje en el que se mueve la existencia completa, no es otra cosa que una mala apreciación o una apreciación limitada de la realidad en este mundo. Porque no existe ni bueno ni malo, no existe ni blanco ni negro, sino existe solo una fuerza creadora que impacta en este mundo y que es del hombre la decisión de que esta energía sea utilizada bien empleada o mal empleada, dependiendo del fin que se le dé. ¿De acuerdo? Aprender a recibir es elevar nuestro nivel de conciencia para poder percibir la divinidad de Dios, para poder percibir la divinidad en este mundo, mejor dicho. ¿A través de qué? A través de la observación y las preguntas. Por ejemplo, hay una serie de conocimientos confusos y equivocados en nuestra actualidad, que es justamente la evidencia de la ausencia de conocimiento divino. Por ejemplo, estas teorías del terraplanismo, ¿no? Que la Tierra es plana y que sus teorías ni siquiera respetan las leyes de la física, pero que muchas personas la creen porque es más sencillo creer en un mito, es más sencillo creer en una leyenda, en algo místico, en algo que sea entretenimiento espiritual, a realmente esforzarte por estudiar algo serio y comprenderlo en profundidad. Por ejemplo, comprender que que la Tierra es redonda observando las facetas de la Luna, ¿no? ¿Ustedes han tenido la oportunidad o han fotografiado desde un mismo punto las facetas de la Luna? Hay varias imágenes en internet que ustedes pueden observar en donde se ven las facetas de la Luna y cómo justamente la sombra de la Luna, más bien la sombra de la Tierra se proyecta en las facetas de la Luna. Y esto que se ve como luna menguante o luna creciente no es más que otra cosa que la proyección de la sombra de la Tierra en la Luna. Ya desde ahí, esta sería nuestra primera propuesta para comprobar que la Tierra es redonda, ¿no? Ahora, observar que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo es esto posible? ¿Ya acaso ha visto a alguien afuera de la Tierra al Sol y la Tierra girar alrededor? La realidad es que no. Pero si tú fotografías el movimiento del Sol a la misma hora durante todo un año, te darás cuenta cómo
forma un 8, forma un infinito. Y eso es la evidencia de que existe un ciclo en el movimiento del Sol. Es solamente observar y preguntarse. En el antiguo Egipto se concluyó que la Tierra es redonda con un palo y un hilo, en donde se midió la altura de la sombra de un palo a determinada hora del día en el Cairo, y después, el mismo día del año, pero en otro punto de la Tierra, se vio como la sombra del palo se proyectaba con una longitud más amplia. Lo que concluyó que el palo cambiaba de posición respecto a la posición del Sol porque la Tierra cambiaba, porque la Tierra tenía una curvatura. Todo ese tipo de cosas es lo que hace referencia a la observación y las preguntas que hablaba con el patriarca Abraham. O sea, en realidad, hablar de Cábala es hablar de un conocimiento más profundo, pero que no tiene que venir a ser mágico, sino que más bien tiene que venir a conectarte con el funcionamiento del mundo. Y que en diferentes niveles existen explicaciones que permiten el poder conocer estas conexiones, pero para poder entenderlo un poquito más palpable o para poder hacerlo más evidente, esta frase de Abraham como el primer cabalista o como el primer monoteísta es comprender, perdón, que Abraham descubrió a Dios a través del funcionamiento del mundo, a través de la observación y las preguntas, a través de llegar a estas conclusiones. Y no solamente eso, sino que él adquirió o él accedió al conocimiento de cómo fue el mundo creado y desarrolló este esquema que acabamos de ver, que son todavía palabras mayores, que son todavía palabras mucho más grandes con respecto a la ciencia de la cábala, como es el árbol sefirótico. Hablar de estas esferas sefiróticas y estas 22 letras hebreas como energías que forman el mundo requeriría de otra clase totalmente distinta o abrir otro más el tema respecto a esto, que con suerte lo podemos hacer, para explicar por qué las letras hebreas tienen cierta como energía, cómo las letras hebreas corresponden a los meses del año, a los 12 signos zodiacales y a las 7 esferas planetarias, que también es conocimiento cabalístico, ¿no? Cómo estas esferas sefiróticas no son literalmente esferas divinas como un orbe que puedes tocar, sino más bien son atributos de Dios, como lo hemos visto en la cuenta del Homer, cuando hablamos del Gesed, Jotman, cuando hablamos de la bondad de Dios, cuando hablamos del rigor de Dios, cuando hablamos de la belleza de Dios, que son más bien atributos de personalidad, que también pueden ser, que al igual que el mundo fue creado con estas 10 sefirot, también el hombre está formado con estas 10 sefirot. Y cada sefirá también está formado de 10 sefirot más. Por eso es que la cuenta del Homer se hace Gesed en Geburah, Gesed en Tiferet, Gesed en Hod, así. Porque cada esfera contiene dentro de su interior una combinación con las demás esferas, con las otras 10. Así de manera infinita. Y así es como se va componiendo la realidad y la existencia. Pero comprender esto, obviamente, pues requiere de un estudio mucho más profundo, mucho más estructurado, que vuelvo a repetir, con suerte podemos ir alternando, si gustan, también una clase y una clase. Podemos hacer una clase de esto y una clase de las leyes de Teshuvah para ir como alternándolo, ir hablándolo del tema y también ir avanzando en estos puntos que me parece que en este punto en el que nos encontramos actualmente del estudio, nos pueden ayudar a avanzar un poco más sin llegar a la confusión ni al desviarnos el camino de la práctica que hemos tenido hasta el momento, que me parece que ha sido un camino, gracias a Dios, próspero, ha sido un camino que nos ha permitido sentar los pies en la tierra y que nos ha conducido por un conocimiento práctico, ¿no? Para llevarlo a la práctica, ¿no? Me extendí mucho en esta pregunta, pero no sé si tengan algún comentario. Por ahí vi, estimada Magali, que tenía alguna duda, algo que quieran comentar respecto al tema.
Ok, perfecto. Realmente, lo que a mí me sorprende de esto, buenas noches, Benito, no saludé, Bueno, este, buenas noches a todos. Lo que a mí me sorprende de todo esto, cuán profundo es todo este conocimiento, que realmente no me da abasto la mente, no me da abasto, la verdad, de verdad, sinceramente le digo, Israel, es demasiado conocimiento. Y eso que cuando yo estaba en el cristianismo, yo decía, caramba, pero esto solamente es esto nada más, esto tiene que ser más. Yo me cuestionaba, esto es ajá. como muy vano, muy banal, muy simple. Y ahora yo digo, le decía a mi esposo, ay, mi madre, esto es demasiado conocimiento, esto es demasiado profundo. ¿Sabes? Que realmente que puedo comprender cuán infinito y cuán grande es nuestro Dios cuando solamente nos ha dado parte y le pudo dar a Abraham parte de ese conocimiento para nosotros poder conocer solamente quizás una cuarta parte de la infinidad y del conocimiento inmenso que tiene, que es el conocer a Hashem y cuánta sabiduría hay en su palabra, en sus atributos. Yo digo, Dios mío, ahora sí que me siento bien finita, de verdad, eh, 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 en cuanto a conocimiento, porque realmente es profundo, que requiere, que me encantaría poder conocer, alternar así como recomendó los estudios, para conocer un poquito de diferentes temáticas porque el tema es muy interesante, de verdad que sí. Israel, ¿me escuchan los compañeros? Yo sí la escucho. Sí, parece que Sí, tiene sí se problemas con escucha, la... parece que Sí, salió lo el señor escuchamos. Israel. Sí, se desconectó o tiene problemas con el internet, yo pienso. Sí, no, sí es bien profundo. Yo, Esto de verdad es bien profundo y no, como que no logro encajar una cosa con la otra porque de verdad que no la- lo comprendo muy bien, no, no es fácil. pero no Las es sefirot no fácil. son fáciles. Sí, Hay de el verdad. Yo libro que acaba de escuché, sacar el rabino Asher Kakwa, ese sí se lo Ujú. recomiendo porque de verdad que yo venía escuchando de las sefirot y no las entendía. Y es Ajá. para todo, o sea, así se creó el mundo, que nosotros o sea, es sumamente amplio, todo es en base a la Sefirot. Y la vengo entendiendo hasta ahorita que estoy leyendo el libro que acaba de sacar el rabino Asher Kakwa. No lo tengo ahorita a la mano, pero pues Ujú. ahí si quieren les mando una foto. Está en Sí, Amazon. Eh, Porque lo hace él sencillo. Entonces ok. allí yo logré comprender cada Sefirot y con lo que mencionó el señor Israel, que se mezclan, ¿verdad? Que se tienen que estudiar, o sea, no son independientes, sino que todas se cruzan, por decirlo así, Ujú. entre sí y se vuelve como que otra Sefirot diferente. Entonces en este libro es donde yo lo estoy, porque lo estoy leyendo apenas también, no lo he terminado, comprender cada una, porque él da como ejercicios prácticos para cada ujú, día, como para uno día a día, ir leyendo una y ir poniendo esos ejercicios. Está muy bueno, porque si las Sefirot son complejas, es un Sí. mundo. Es otro mundo, es bien complicado, por lo menos visualizándolo de ese punto de vista, tan interesante como Abraham entonces como que ordenó todo de esa manera y que todo está unificado. De verdad que, Dios mío, que muchas horas de meditación habrá tenido Abraham con Hashem. Yo estaba viendo un video de un rabino que solamente explicó algo bien superficial sobre el Cábala y yo me quedé bruto de verdad, este, porque hay hasta cosas
cómo cuando tú te levantas, lo que debes de hacer y hasta una cosa que, que él le explicó, hasta de la manera como tú te pones las medias en el orden que debes de ponerlas. O sea, es una cosa increíble. Eso es algo que lo explicó, pero eso va mucho más allá, de mucho más profundidad de muchas otras cosas que, que, que creo que él estaba comentando, y esto lo dijo con Bronstein, que se recomienda que las personas que van a estudiar definitivamente el Cábala deben tener más de 50 años porque es bien profundo, de verdad. Bueno, Eh, yo no sé mucho como del tema así, del Cábala, pero sí sé que no, el Cábala no está abierto, las escuelas de Cábala no está abierto ni para los mismos judíos, porque tienen que Exactamente, pasar un proceso exacto. de refinamiento personal y de Ujú, aprendizaje. No es solo conocimiento, sino refinamiento. Entonces, exacto. aquí en la fundación nace, ahí en la página en web están las clases con el rabino Eben Centeno. Ujú, Y las clases con él fueron muy complejas, o sea, sí, y es Hasidut. Entonces uno decía, porque bueno, yo me veo muy atraída por la Cábala y desde ujú, antes, ¿verdad? Pues a quién no nos gusta. Ujú, Eh, ajá, pero yo no había comprendido hasta en esas clases que Hasidut es Cábala también, o sea, todo es Cábala, ajá, porque no, uno se imagina como pociones mágicas. Bueno, yo en lo ujú. personal me imaginaba como pociones mágicas, rituales y que hago esto y que hago lo otro. Y no, ajá, realmente es cuando uno hace un refinamiento personal, o sea, de los rasgos de carácter, o sea, realmente todo eso también es cábala. Eh, eh, y bueno, lo que usted dijo, sí, yo también creo que no será sé. el mismo rabino em, Daniel Chapán, que hace muchos de esos Ah, videos. sí. Ajá, 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 y trabaja con el rabino, se me olvidó, Moshe Harmony, eh, pero en sí, no crea usted que lo que él dice es como, lo profundo de la cábala, porque no no, está no, abierto ni para los judíos ni para nosotros. Ujú, Pero si usted ve, es el comportamiento personal, es un ujú, orden desde que nos levantamos, es un orden, ujú, dar gracias a Dios, limpiarse, o sea, no andar deschavetado, decimos en Honduras, por ujú, así, sino que es un orden, porque pues no todas las personas tenemos un orden personal, ¿verdad? Y y es de todos los días. Entonces, así mismo así lo voy entendiendo yo, vaya, que, y ahí es donde por decirlo así, dejé de buscar el ritual o el misticismo, porque ya ujú, comprendí yo que al refinarme, al trabajar en los malos rasgos y por decirlo así, a poner en mi día a día, en orden. eh, en orden, así es, Ujú. y teniendo en cuenta siempre pues a Shem, ¿no? Entonces a la vez, indistintamente, estoy como en la cábala. Entonces las sefirot para mí siempre han sido bien complejas, bien complicadas, y con este libro ya que es más a la práctica de uno el día a día, es donde yo sí las logro entender más, y son como que a la cuenta del Homer, que pues ya se nos viene encima. Pero Me bueno. gustaría, te pregunto, no sé si has escuchado eh, que una de las personas, bueno, yo escuché eso y corrígeme si yo estoy incorrecto o no. Una de las personas en la Biblia, en la Torá, que practicaba el Cábala, que obviamente él estuvo siempre con el Eterno y pues se alejó, es Balaam. ¿Lo has escuchado? Bilam, No, Balaam. Balaam que bendijo el pueblo Israel 3 veces. no, sí, el profeta, Ese, él mismo. sí, ¿Perdón? ese es bueno, yo lo digo Bilam, Es ese era el Bilam. mismo. Ah, Eh, Balaam, no es Balaam, ¿no? Balaam o... es ah, me- que acuérdese que el mundo, Hashem lo creó
Bueno, yo no soy mucho ni soy maestro, ¿eh? Todo lo que Ajá. yo les diga, vayan y confírmenlo. No, ese De es bueno, antemano, ¿eh? así Yo voy nosotros, diciendo lo que voy aprendiendo, pero ahí se me sí, zafan loqueras. sí, El mundo fue creado, Hashem lo creó con dos polos y él ajá, es uno y los dos exacto. polos son uno. O sea, lo Ujú, que conocemos como bueno y no bueno, ujú, esos son los dos polos. Para todo tiene que haber algo bueno y algo no bueno. ujú, Entonces está Moshe, que es lo bueno, así lo entiendo, voy como mi mente lo capta, ¿verdad? ujú, Sí, así Y es. está Bilán, que es lo no bueno. ujú. Para que exista el uno, tiene que existir el otro. Así es Es Ujú. sencillo. correcto. No puede haber un Moshe sin un Bilán. Entonces, sí, Bilán es del lado oscuro. Y sí, eh, él miraba visiones y sí, lo dice el Talmud, que en la Torah que se dormía, entonces Ujú, ahí es donde hablaba con Hashem, ¿verdad? ujú. Pero aún así él era pues un hombre pues malo, tenía relaciones Ujú. sexuales con su burra, bueno, hacía Esto es cosas malas. correcto, sí, sí, muchas Pero cosas. el gobernante de ese entonces, Balak, eh, pues era el profeta de las naciones, realmente. Mm, Él ajá, les profetizaba y en sí, o sea, sí se cumplía lo que él decía. Porque él llegaba, vamos a decirlo así, a la luz del Creador por el lado oscuro. Cambio Moshe llegaba a la luz del Creador por el lado de la verdadera luz. O sea, no es que ujú, la otra Oh, luz no es verdadera, todo es de Hashem, pero no es que era cabalista, es, ujú, eh, es que yo no les puedo, a eso lo dejamos la parte al Señor Israel, pero yo no mm, lo entiendo como un cabalista ujú, que hace como cosas mágicas, sino ujú, que él sabía cómo llegar a la luz, él sabía ujú, cómo hablar con el creador, él sabía ujú, cómo ver cosas a futuro, vamos a decirlo así. Ujú, Porque en sí, ya que hablamos de refinamiento, el hombre más humilde es Moisés, Moshe ujú. ujú, Rabenu. Entonces, él trabajó muchísimo en sus midot, en sus rasgos de carácter, y pues él sería como el mayor cabalista, ¿no? ujú, Eh, pero bueno, como dijo el Señor Israel, las 10 sefirot son en todo, el mundo fue creado también en eso. Es más que obvio que este profeta Bilam sabía también de eso, ujú, sabía mirarlo, sabía leerlo, por decirlo así, y vamos a decir que sabía como sus trucos, ¿no? Sin embargo, Justo para el mal. sí, para el mal. Sin embargo, como es del lado oscuro y todo viene de Hashem y todo lo controla y lo dirige Hashem, Ujú, él no pudo, aunque quiso ujú, maldecir al pueblo. En lugar de eso le salió bendición. ujú. Eh, y es por eso, pues por eso digo yo, no es un cabalista, porque según Sí, yo pero en esa voy parte el Eterno le dijo, estudiando, en esa parte ajá, el Eterno le dijo, vas a decir vas a hablar lo que yo te diga lo que que yo hable. te diga, Y así es, obviamente lo que salía era bendición porque estaba, él bendijo el pueblo porque eso era lo que el propósito del Eterno también. Y lo que así es, mencionaste de los polos, tienes mucha razón porque para que la Tierra pueda girar en su propio eje, está el polo negativo y el polo positivo. Ujú. ¿Sabe? El polo norte, polo sur, vamos a ponerlo así. Y es como, por así eso es es, que todo apunta hacia el norte, porque ese es para que entonces pueda la Tierra girar. Esto es que el Eterno es Exacto. perfecto. es el Perfecto. balance, si no la Tierra pues no girara y pues Es no sé, correcto. muchas cosas de física dinámica que tampoco sé, Mm, no se darían. Pero igual en nosotros pues también tenemos dos lados. No siempre podemos ser buenos 100%, no siempre podemos ser malos, siempre, o sea, eh, eh, siempre vamos a tener algo bueno y algo, no digamos malo, algo no tan bueno que Ujú. ujú. hacemos o que pensamos, porque así fuimos creados. Entonces es ahí donde yo voy entendiendo que no me tengo que perseguir. ¿Por qué hice esto? Sí, ya lo sé, ya lo Ah, estudié y vuelvo y caigo. Obviamente estamos en un trabajo de refinamiento que tenemos que luchar con nuestra mala inclinación, pero es el tema de aceptar que
que así fue creado el mundo y así fuimos creados nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo con Bilán, no lo tomo yo como un cabalista porque en primero los cabalistas están ocultos y pues Ujú, según lo que yo voy estudiando con los rabinos, eh, los cabalistas sí podían cambiar la naturaleza, ¿ya? ujú, Y Ujú. caminar sobre agua, o sea, por eso el tal famoso no, o sea, no, porque lo hacían, caminar sobre agua, abrir, eh, eh, abrir brechas donde no habían, llegar a ujú, ciudades en horas, donde antes les costaba que días, meses, ujú, eh, y dominaban ellos eso, sin embargo, no lo hacían frecuentemente, lo hacían cuando era algo eh, por decirlo así, como de Necesario. urgencia, como que de vida Ujú. o muerte, que tenían que ir, ni tan siquiera salvarse ellos mismos, porque si no muchos no hubieran muerto de la forma que murieron, no usaron sus conocimientos cabalísticos para eso, sino era para salvar a otra persona que lo hacían, Ujú. ¿ya? En cambio, este Vilán lo hacía por beneficio propio. Entonces ahí Ujú. ajá, digo, estás totalmente diferente a lo que un verdadero cabalista. Él buscaba la fama y pues sí, el profeta de las naciones lo buscaban a él y le pagaban. ujú, Entonces, él lo hacía por fama, por dinero, por poder. Y el verdadero cabalista ni tan siquiera se da a conocer. Eh, lo descubren y luego pues al tiempo eh, al parecer como que fallece porque no, están ocultos, ¿verdad? ujú, es correcto. Pero no, en resumen yo les puedo decir de lo que voy aprendiendo que para mí en sí la Hasidut también es Kabbalah, simplemente la Kabbalah es tan amplia y lo abarca todo, pero en todo hay Kabbalah. Eso es en resumen que yo les puedo decir, pero bueno. Qué tremendo, Norma. Déjame abrir acá. Ah, está abierto. ¿Me escuchas, Norma? El libro que mencionaste, ¿le podrías, en el chat enviarlo para poder, ver cuál es el libro que estás leyendo? Para, pues, si podemos conseguirlo de alguna manera para poder instruirnos, porque realmente es sumamente interesante lo que está mencionando o que lo que mencionó Israel. Sí, ese libro yo se los mando en foto con mucho gusto, está en Amazon. Eh, Perfecto. entonces sí, sí, yo se los mando la foto, Ujú, si lo ¿verdad? pones en el chat para beneficio de todos. Una pregunta, estimada Norma. ¿Está leyendo ese libro en grupo con las demás queridas, Josefina y demás? No, no, lo estoy leyendo bien despacio. Bien despacio, lo Mm, tengo ya meses y voy de parrafito en parrafito porque sí, a veces no lo leo todos los días. Es Entonces bien, no lo estoy leyendo sola, pero está muy, muy interesante. es bien profundo. Es que es bien práctico. Entonces como Mm, que la primer parte se va a poder usted enredar un poquito y decir qué pasa acá, pero luego ya cuando entra a las sefirot, el rabino es como bien práctico y da como ejercicios del día. Entonces yo en lo personal lo que he estado haciendo es como escribiendo los ejercicios que él da. Entonces también por eso me voy tardando, porque hay días que pues no los hago, entonces ya queda Ujú. para el otro día. Y así, es bien práctico pues, como sí, como a la vida personal, como Malhut, en qué pelea, qué cosas, es bien personal, el bien Mm. personal, los ejercicios que él pone. Entonces usted mismo puede ir viendo sus propios rasgos de carácter y al final usted va a ver en cuál sefirot usted es fuerte y en cuál sefirot usted es débil o necesita refinar más, por decirlo así. ¿no? Permisito. Tenía ratico buscando el libro, aquí está. El libro se llama Descubriendo tu luz interior. Autor él es el Rat Asher Kapua, recomendado por el Rat Ariel Groisman. El número de teléfono aquí está, si lo quieren anotar. Lo puede tomarle foto, Belki, si lo envía en el chat, si es permitido. Ah, bueno, y si no se lo envío personalmente, se lo puedo enviar Sí, también. Sí, perfecto, seguro. como guste. En el mismo chat están los teléfonos de todos. Ajá. Me lo puede enviar porque de verdad que está bien interesante.
Sí, para aprender. buenísimo. El rabino explica muy bien. El H. Sí, Kakua es un excelente maestro, explica muy bien, me sí. imagino. Por eso quería saber si Norma lo estaban leyendo en el grupo. Ah, Ah, ok. Parece. Un comentario sobre Vilán. No sabía, querida Norma, que él tenía relaciones con su burra. Ese chisme no lo pues Sí, sabía. sí. yo tampoco lo sabía, ya me Pero, sorprendí. Diantre. wow. Pues ya les Pero pasa el chisme. eso está ahí en el libro, Norma. ¿Dónde viste eso, Norma? No, esto es como yo les dije en la clase que fue como bien amigable. De tanto que uno escucha, uno va Wow. haciendo, o mi mente va haciendo como que clic, clic, clic y Conexiones, conectando. conexiones. Entonces ya ni me acuerdo dónde lo leí porque tenemos un grupo de lectura también, o lo escuché, pero sí, ya varias veces, o sea, no es de una sola vez, que sí, porque Mm, por eso la burra le habló. Es Lo correcto, que por fue eso yo lo había creado escuchado. antes fue eh, ya no me acuerdo cuántas cosas, miren, ya, ahorita ya se me borró la mente, pero la boca de la burra que habló a Vilán fue creado antes que la creación, Ujú. porque pues Hashem sabía todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, y por eso es que le habló, porque él hacía eso, él le pegó entonces la burra, ¿cómo me pegas si yo te sirvo? Y por eso es que se le dio el poder a la burra para hablar. No sé Pero si bueno, usted, vuelvo y repito, ustedes investiguen por su parte también, Sí, hay que ser bien, porque sí había escuchado como que, cuestionarse uno mismo e investigar mucho, porque así uno va sabiendo más cosas, ¿verdad? sí, sí no Y, sé, había y va como escuchado, cazando. Norma, sí había escuchado que como que el ángel fue que habló, ¿verdad? Pero que movió los labios de la mujer, algo así había escuchado. Y que Vilán sí era un brujo. Era un brujo, pero con el mismo calibre de Moshe, como con esa misma, porque sabemos que los Shedim pueden escuchar metafóricamente, ¿verdad? Detrás de la cortina celestial. Eso es lo ujú. que he escuchado. Porque ellos sí pueden escuchar detrás. Entonces, cuando Hashem habla o lo que sea, ellos pueden escuchar también. Y por eso es que los brujos también pueden saber algunas cosas, precisamente por eso, porque están del lado oscuro y como los Shedim, demonios, como conocemos, también pueden escuchar esas cosas. Por eso entonces Sí, le pero son trabajan a la... personajes, Ajá. ya Ve, ese ya es otro tema, pero son personajes creados con una función. Eh, y, hay una Exacto. parte, y no pueden solos. Y con lo de la vilán en la Torá, ahí está la prueba y más prueba de eso no hay. Si Hashem no les da el permiso de hacer algo, no lo pueden hacer. Entonces, Claro, no tienen el permiso. Yo lo tomo así que es exacto. como un computador. Si usted no les mete los comandos, el computador no le va a dar lo que usted quiere, ¿ya? Entonces así no pueden. Yo no sé si el señor Alberto quería opinar algo que yo vi que tenía su micrófono abierto. No, 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 nada, Norma, gracias. hay una parte, por si acaso ustedes lo pueden ver también, está en YouTube. No sé si ustedes han visto Filosofía Judía, que es de Jacob. Jacob, él vive en Israel, él es judío y él tiene un programa ahí y él precisamente tiene un debate que está debatiendo con alguien allí, no sé quién es, y el título que dice es: Balaam era un profeta del nivel de Moisés, pero usó su poder para él, y ahí se quedó, pero tiene que ser para él mismo. Pero él puede estar ese título, y yo creo que lo que tú mencionaste de las relaciones con el burro, él lo mencionó. Wow. Fue donde yo lo escuché, fue de él que lo mencionó, de esa parte. Creo que no sé si estaba una amplitud en el Talmud, pero él lo mencionó y citó. O sea que tiene un punto allí con eso. No sé si me están Sí, escuchando. Sí, no, sí, estamos escuchando. No, sí, hay mucha tela que cortar, como dice el señor Israel, pero esto es pues bien bueno. profundo, profundo. Dice estimado Israel que no va a poder entrar, que hasta ahí lo dejamos, que no quiere funcionar su internet, dijo en el chat. Entonces, Sí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos comentando o ustedes dirán? eso está bueno. Nosotros, primeramente le quería mencionar que estamos bien tristes nosotros, mi esposa, mi hijo, mi hija y yo,
porque pues lamentablemente ayer se nos murió nuestra perrita, una labradora retriever que llevaba 14 años y la semana le doy la comida yo y ayer cuando le fue a dar comida a mi esposa, bendito, la encontró muerta y mi hijo y yo tuvimos que hacer un hoyo, mi hijo llorando y pues hacerle el hoyo para poder enterrarla y es una perra, era súper inteligente, yo la compré con una línea de campeones y esa perrita era, lo que único le faltaba era hablar. Y pues, pero estamos tristes un poquito porque era una, o sea, para mí ha sido la mejor perra que yo he tenido en mi vida, de inteligente y de todo, pero pues estamos ahí medios tristones por eso. Mucho que lo siento, estimado y estimada, de verdad. Los animales uno les coge un cariño, a veces más que Sí, hasta las personas. Sí, porque sí. son cariñosos y eso. Yo tenía un perrito de Chihuahua y de último lo regalé porque lo quería tanto que dije yo, el día que se me muere ese perro, yo no sé Ay, qué Dios mío, sí. tomar, y mejor lo regalé. Sí. Pero murió Wow. dormida, se quedó dormida y así murió por la mañana. Y ella no estaba enferma ni nada, pero pues, Como tenía muchos años, estaba gordita Ah, y eso le iba a sí, preguntar estaba, por los tenía años. artritis, ya estaba que no podía ni levantarse, estaba tan gorda, parecía una lechona. Ay, ay, ay. Se murió contenta Estaba muy entonces. gordita, la pobre. pesaba 85 a 90 libras. Estaba muy gordita. Y un perrito, pues eso es bastante peso. Pero también era heavy bone y como venían de línea así de campeones que nosotros conseguimos por allá por un pueblo que se llama Naranjito, en Puerto Rico, pues de hecho era inseminación artificial porque la mamá de la perra era mexicana que la trajo él a Puerto Rico y el papá fue inseminación artificial de un perro argentino. Y de hecho, los perros los vendieron a Estados Unidos en 6,000 pesos cada uno. A mí no me costó eso porque pues tenía confianza con uno de los criadores. Pero pues, ahí estamos. Claro. Bueno, yo creo que vamos cerrando porque Sí, Sí. Que tengan yo, una Shalom a todos. semana y mucho buenas bueno, shalom. noches. Todo obra para bien, nos Excelente, sirvió de excelente semana. práctica, todo nos sirvió así. de práctica y de aprendizaje, Baruch Hashem. Sí, Encantado de escucharlo a todos, que la pasen bien bonito. que lo Feliz pasen semana. bien, que descansen y que tengan mucho shalom en esta semana y muchas bendiciones. Ahora sí que me voy a poner a buscar a Balaam. En un ratito le envío por interno, mi Sí, querido. Sí, sí, shalom, claro que shalom. A Shalom. todos, la pasen súper bien y mucha salud sobre todo y que el Eterno esté con ustedes siempre, en todo momento, saludos, en Alberto. lo bueno y en lo Saludos. Igual. Saludos, Gracias. Shalom. descansen todito. Muchos